Hola alumnas y alumnos. En este video hablaremos de las ecuaciones completas de segundo grado o cuadráticas. Pero primero vamos a poner, antes de empezar a resolver ejercicios, vamos a poner en claro algunos puntos que son muy importantes. El primero, ¿cuándo consideramos que una ecuación de segundo grado es completa? Pues bueno, si recordamos la forma general, una ecuación cuadrática completa tiene un término cuadrático donde x me representa la incógnita y a me representa el coeficiente, que puede ser cualquier valor numérico, positivo, negativo, entero, fraccionario. Bueno, además tiene un término lineal. ¿Por qué le llamamos término lineal? Porque su exponente es 1. Recuerden que el exponente cuando es 1 no se escribe. Y por último, tiene un término independiente que también se le conoce como constante porque es un valor numérico. Ahora, una ecuación siempre va a estar igualada a 0 cuando la tenemos en su forma general. Puede ser que yo tenga una ecuación que tenga muchos términos, operaciones indicadas, pero al final, si yo hago las operaciones que están indicadas y reducimos términos semejantes, al final me debe de quedar una ecuación con un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Y está igualada a 0. También vamos a utilizar un tema que ya vimos en videos anteriores, que son productos notables. Porque los productos notables nos pueden servir para resolver ecuaciones de segundo grado completas. Y los vamos a recordar. El primer producto notable que vimos es cuando tengo un binomio al cuadrado. Recuerden que si tengo un binomio al cuadrado, la forma de desarrollarlo sin hacer la operación de multiplicar a más b por a más b es aplicar la regla que me dice que es el cuadrado del primer término, que sería a cuadrada, el doble producto del primero por el segundo, que sería a por b, es el producto del primer término por el segundo término, sería ab. Si quiero el doble, multiplico por 2, entonces me daría más 2ab. Y por último, el cuadrado del segundo término, que es b. b por b, b cuadrada. Nosotros lo que vamos a hacer es, dado una ecuación que tenga esta forma, vamos a obtener el binomio al cuadrado. Eso lo vamos a explicar ahorita que veamos un ejemplo de una ecuación. ¿Está bien? El segundo producto que vimos es cuando tenemos el producto de dos términos, de dos binomios, perdón, con un término común. Aquí es muy fácil darse cuenta que el término común es a en ambos binomios. Entonces es el cuadrado del término común, que es a cuadrada. Después es la suma de los términos no comunes, que es b y c, por el término común. Entonces esto lo vamos a escribir como a, que multiplica la suma de los no comunes, que es b y c. Y por último, el producto de esos términos no comunes, que es b por c, bc. Vuelvo a repetirles que en la resolución de ecuaciones, lo que hacemos es, dada la ecuación que está expresada de esta manera, obtener los binomios que podemos finalmente despejar después para obtener los resultados. Es una manera muy breve de resolver ecuaciones de segundo grado.
vamos a empezar con el primer método y el primer ejercicio que vamos a resolver. También es importante recordar o hacer un énfasis por qué les llamamos ecuaciones de segundo grado, o por qué es importante decir cuál es el grado de una ecuación. Acuérdense que el grado me lo va a dar la incógnita con el mayor exponente. Aquí x no tiene exponente, por lo tanto asumimos que su exponente es 1. Aquí x tiene exponente 2. Es el mayor exponente que tenemos en esta ecuación, por lo tanto es una ecuación de segundo grado. Y el grado me va a indicar el número de posibles soluciones que tiene la ecuación. En este caso va a tener 2 posibles soluciones. Bueno, vamos a empezar por el método de factorización. Este método es muy importante porque es un método muy breve, muy sencillo. Lo único que nos pide este método es que manejemos los productos notables, ¿sí? Los que hace un momento mencionamos. Bueno, por ejemplo, aquí tengo un binomio al cuadrado y el resultado de ese binomio al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto. Así se le llama a este resultado. Ya explicamos cómo se obtiene esto. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es ir en sentido opuesto. Dado un trinomio cuadrado perfecto, voy a obtener un binomio al cuadrado. Entonces, lo que yo voy a hacer con este primer ejercicio es comprobar que sea un trinomio cuadrado perfecto. Y esto lo vamos a hacer aplicando 2 pasos. El paso 1 es obtener la raíz del primero y del tercer término. Si son exactas estas raíces, se habrá cumplido ese primer requisito. Tengo x cuadrada, obtengo su raíz. Acuérdense que esto, cuando aplico operaciones inversas a un mismo término, se elimina. Me queda x. Por otro lado, la raíz de 16, un número que multiplicado por sí mismo me dé 16, pues es 4. Entonces, ya cumplimos la primera condición. La segunda condición es, estos valores que obtuvimos, los vamos a multiplicar. X por 4 me va a dar 4x. Y si el valor que yo obtengo es la mitad del segundo término, entonces estaremos cumpliendo la segunda condición, ¿sí? No va a importar el signo, solamente nos interesa el valor absoluto del segundo término, que en este caso es 8x, como es el doble de 4x, se cumple. Vamos a poder entonces escribir nuestro trinomio como un binomio al cuadrado y nos va a quedar el siguiente binomio, es el cuadrado del primero, luego es el signo del segundo y luego es el segundo término, su raíz fue 4, perdón, ese rato dije el cuadrado, no es cierto, la raíz del primero, que es x, y está elevado al cuadrado. Ya que tenemos esta, ya pasamos del trinomio a tener un binomio al cuadrado. Lo único que vamos a hacer es despejar x. Para despejar x, aquí lo que vamos a hacer es, primero, quitar el cuadrado. ¿Por qué el cuadrado? Porque está afectando a todo lo que tengo dentro del paréntesis. Entonces, para quitar ese cuadrado, aplicamos la operación inversa, como lo hicimos aquí. Entonces es la raíz. Para que no se altere, lo hacemos en ambos lados de la ecuación. Como ya habíamos visto aquí, cuando aplicamos operaciones inversas se eliminan y nos va a quedar x menos 4. Del otro lado, la raíz de 0, pues es 0. Por último, para poder despejar la x, este 4 que está negativo lo paso del otro lado y me va a quedar x igual a, ya tengo el 0, este 4 pasa a positivo y me queda más 4. Entonces 0 más 4 pues es 4. Y esta es la solución.
Habíamos dicho que las ecuaciones de segundo grado van a tener dos soluciones como máximo. Este es un caso, siempre que la ecuación es un trinomio cuadrado perfecto, solamente va a tener una solución o solución única. Vamos a resolver un segundo ejercicio. Aquí lo que vamos a hacer es, primero, dejar nuestra ecuación en su forma general. Acuérdate que para ponerla en su forma general debemos de reducirla a su mínima expresión y igualarla a cero. ¿Está bien? A veces se ven muy impresionantes, pero si nos dejamos llevar o nos vamos dejar llevar por nuestro sentido lógico, pues lo único que nos va pidiendo es hacer lo que nos está mostrando la ecuación. Por ejemplo, este 4 está multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces tengo que multiplicar 4 por x cuadrada, 4x cuadrada, ¿sí? No mencioné los signos porque ambos son positivos y más por más me da más, sigue siendo positivo. Luego, el siguiente también es positivo. 4 por 5x, 20x. Y por último, 4 por 10, 40. Vuelvo a repetir que los 3 tienen signo positivo porque al hacer la multiplicación, más por más nos da más. Bueno, del otro lado, también tengo otra multiplicación. Solamente que el 4 va a estar multiplicando a 2x más 1. Como el 3x cuadrado está excluido, lo dejo como 3x cuadrado, lo mantengo igual, multiplico 4 por 2x, me da más 8x, y por último, 4 por 1, 4. Ya no tengo ninguna operación indicada, ya hicimos la multiplicación. Lo que vamos a hacer ahora es reducir términos semejantes. Para poderlos reducir, deben de estar del mismo lado o miembro de la ecuación. Este 3x, hay varias formas de poderlo hacer. Por ejemplo, en el programa de Aprende en Casa 3, el 3x para eliminarlo necesito un valor igual pero de signo opuesto y te lo ponen en ambos lados. Solamente que aquí yo no tengo espacio para poderlo hacer así. Y resulta más tardado. Una forma más práctica es agruparlos del mismo lado. Tengo el 4x cuadrada. Ese está positivo, lo pongo con signo negativo o pasa con signo negativo. Este ya lo agrupé. Ahora vamos con el siguiente, que sería 20x, que es positivo. Lo voy a agrupar con este, que está positivo. Si lo voy a pasar del otro lado del signo igual, pasa negativo, es menos 8x. Y vamos con el siguiente, que es más 40. Este 4, que está positivo, pasa a negativo. Y ya están todos los términos agrupados. Como ya no tengo nada de este lado, tenemos que representar la nada con 0. Matemáticamente se representa con 0. Vamos a empezar a reducir términos semejantes. En este caso, cuando hacemos la reducción de términos semejantes, lo único que sumamos o restamos son los coeficientes de acuerdo a los signos. Tengo 4x cuadrada menos 3x cuadrada, me quedaría 1x cuadrada. Acuérdense que cuando el coeficiente es 1, no se escribe. Si el exponente es 1, tampoco se escribe. Bueno, ya tengo el primero. Ahora, para el siguiente, 20x menos 8x tienen signos diferentes. ¿Qué voy a hacer? Cuando tienen signos diferentes, los vamos a restar. 20 menos 8 me va a dar 12x. La literal se mantiene igual. Y por último, vamos a reducir los términos independientes, los que no tienen literal. Entonces, 40 menos 4 me va a dar 36. Y ya tengo mi ecuación reducida a su mínima expresión.
Tengo un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Y está igualada a 0. Ya no la puedo hacer más compacta, más pequeña. Bueno, si aplicamos lo que vimos en el ejemplo anterior, yo quiero resolverla por factorización y lo que quiero es comprobar que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, voy a sacar la raíz cuadrada del primero y del tercer término. Ya habíamos dicho que cuando aplicamos operaciones inversas, elevar al cuadrado y la raíz cuadrada son operaciones inversas. Se cancelan. Entonces me va a quedar x. La raíz de 36 es 6. 6 por 6, 36. Entonces, esta primera condición sí se cumple. Vamos a ver si la segunda condición también se cumple. ¿Se acuerdan que la segunda condición era que si los multiplicamos, nos debe dar 6 por x, 6x. 6x es la mitad de 12x. ¿Sí? Como es la mitad, entonces estamos comprobando que esta ecuación es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, lo puedo escribir o expresar como un binomio al cuadrado. Entonces, voy a tener mi binomio al cuadrado con x, el signo del segundo, que es positivo, y la raíz del tercero, que es 6. Es un binomio al cuadrado. Ya tengo mi binomio al cuadrado, lo único que tengo que hacer ahora es despejar x. Lo primero que vamos a hacer es quitar ese cuadrado, aplicando la operación inversa, que es la raíz cuadrada. Para que no se altere mi igualdad, saco raíz cuadrada de ambos lados. Entonces, la raíz de 0 es 0, y de este lado, operaciones inversas se cancelan, y me queda x más 6. Por último, ese 6, que está positivo, lo paso del otro lado negativo, y me da x igual a menos 6. Y nuestra ecuación ya está resuelta. Seguimos con el ejercicio 3 por el mismo método de factorización. Bueno, tengo una ecuación completa, está en su forma general, es de segundo grado. Vamos a comprobar si es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, recuerden que son dos condiciones o pasos que debemos de checar. El primero es que tenga raíz cuadrada exacta tanto el primero como el tercero. Primero y tercer términos. Aquí no hay problema porque al aplicarla se elimina y me da x. Se eliminan las operaciones inversas. Pero el 20 no hay un número que multiplicado por sí mismo me dé 20. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. Por lo tanto, su raíz no es un número entero, no es exacta. Entonces, este trinomio, esta ecuación que es un trinomio, no es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ya no puedo aplicar esa forma de factorización. Tengo que recurrir a la segunda regla o producto notable que vimos, que yo se las escribí hace un rato. Lo voy a volver a escribir para que lo tengan presente. Cuando tengo a más b por a más c, tenemos dos binomios cuyo término común es a, términos no comunes es b y c. Y la forma de obtener el producto de este va a ser el cuadrado del término común, que es a, más el término común por la suma de los no comunes, que es b y c. Y por último, el producto de los no comunes, que es b por c, bc. ¿Ok? Como nosotros estamos factorizando, vamos a ir en sentido contrario.
de este trinomio vamos a obtener dos binomios. Es lo que quiero hacer con esto. ¿Está bien? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, voy a sacar la raíz del término cuadrático, que es x. Acuérdense que se cancela, entonces me va a dar el término común, que en este caso va a ser x. Ahí tengo mis términos comunes. ¿Está bien? Y luego, para buscar los términos no comunes, vamos a buscar dos números que cumplen dos condiciones. La primera es que reducidos, digo reducidos porque los podemos sumar o restar, me den el coeficiente del término lineal, que en este caso es 9 positivo. Y esos mismos números multiplicados me deben de dar el término independiente. Si yo quiero encontrarlos por la suma, pues va a ser muy complicado porque hay muchas posibilidades de combinaciones de sumar números que me den 9. Por ejemplo, si yo a 1.000.009 le resto 1.000.000, me da 9. Y estoy seguro que nadie pensó en esa combinación. ¿Sí? Eso quiere decir que hay un número infinito de combinaciones. En cambio, la multiplicación de 20, pues es más factible que haya. ¿Cuáles pueden ser? 20 por 1, 10 por 2, 5 por 4. Ahora, de esas tres combinaciones, las voy a escribir para que las tengamos aquí presente. 20 por 1, 10 por 2 y 5 por 4. Las tres satisfacen esta condición, pero solo una de ellas va a satisfacer la de arriba. Entonces, si lo sumo, me da 21. No, yo quiero que sea 9. Si lo sumo, 10 más 2 me da 12. Tampoco cumple. Pero si sumamos 5 y 4, sí me da 9. Entonces, esta es la combinación que estamos buscando. Y ya sabemos que 5 por 4 me da 20 y 5 más 4 me da 9. Esos son los valores que completan mis binomios. Entonces, aquí pongo el 5 y aquí pongo el 4. ¿Está bien? Ya tengo mi ecuación factorizada e igualada a 0. Ya de aquí lo único que hacemos es cada factor lo voy a tratar como si fuera una ecuación lineal o de primer grado. La voy a igualar a 0. Entonces de aquí me va a quedar x más 5 igual a 0. De acá x más 4 igual a 0. Y lo único que hacemos es despejar las x. El 5 de este lado, si está positivo, lo paso negativo. En este caso, el 4 también pasa negativo. Entonces, esta ecuación va a tener dos soluciones. x1, que vale menos 5, y x2, que vale menos 4. Hace un momento habíamos dicho que las ecuaciones cuadráticas pueden tener como máximo dos soluciones. Este es un caso de ellas. Tiene dos soluciones. Vamos a hacer un cuarto ejercicio donde lo vamos a resolver por factorización. Comprobamos, este tipo de ecuaciones podemos decir que son casos ideales. ¿Por qué? Porque ya me la dan reducida, ya no la puedo reducir. Ya está ordenada y está igualada a 0. Si estas condiciones no las tengo, yo las tengo que propiciar para obtener mi ecuación en su forma general. Bueno, aprovechando que ya tenemos esta, que es una situación ideal, vamos a resolverla por factorización.
Recuerden que lo primero que debemos de checar es que si es un trinomio cuadrado perfecto para que lo podamos factorizar como un binomio al cuadrado. Bueno, sacamos la raíz del primero, sabemos que es x, pero 24 no tiene raíz exacta. No hay un número entero que multiplicado por sí mismo me dé 24, el más próximo sería 25. Pero el chiste es que sean números enteros para que no batallemos con ellos. Entonces, pues vamos a factorizarlo como el producto de dos binomios con un término común. Si recuerdan el ejemplo anterior, la raíz del primero me va a dar el término común en ambos binomios, que va a ser, ok, entonces ya tenemos el término común en ambos binomios. Para obtener los términos no comunes, acuérdense que debemos de cumplir dos condiciones: buscar dos números que reducidos nos den el coeficiente del término lineal, que es menos 14, y multiplicados nos den el término independiente, que es 24. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí buscar combinaciones de números que nos den menos 14 está un poquito difícil. Por eso siempre nos vamos primero por la multiplicación. Y pues empezamos. Acuérdense que esto debe de ser con números enteros, porque si lo empezamos a hacer con números fraccionarios sería sumamente complicado y este método no sería el más factible. ¿Ok? Entonces, busco dos números que multiplicados me den 24. Pues puedo empezar por el primero, que es 24 por 1. ¿Sí? Puedo considerar el 12 por 2. Puedo considerar el 8 por 3. Esta parte es al tanteo, ¿sí? Yo lo escribo para que sea más visible, pero esto tú lo puedes hacer, estar ocupando tu cálculo mental. Y también puede ser 6 por 4. Todas estas combinaciones nos dan 24. ¿Está bien? Ya sea que los dos sean positivos, porque más por más me va a dar más, o que los dos sean negativos. ¿Está bien? Si los dos son negativos, menos por menos también me da más. Ahora, ¿por qué digo negativos? Porque estoy buscando que la suma de ellos sea menos 14. Entonces, aquí la prueba va a consistir en buscar si sumados o restados me dan 14 alguna de estas dos combinaciones. 24 más 1, 25, no es 14. 24 menos 1, 23. Este no es el que estoy buscando. 12 más 2 me da 14. O sea, si los dos son negativos, sí puede ser. Vamos a dejarlo, vamos a checar los demás. Ahorita regresamos con él. 8 más 3, 11. No es 14. 8 menos 3, 5. Descartamos. 6 más 4, 10. 6 menos 4, 2. No me da 14. Entonces regresamos con el 12 y el 2. Lo puedo dejar así, pero para que cumpla la condición de arriba, le pongo signo negativo a ambos. ¿Está bien? Y vamos a checar. Menos por menos, más. 12 por 2, 24. Si lo reducimos, menos 12, menos 2. Acuérdense que cuando son signos iguales, se suman y se mantiene el signo. Me da menos 14. Entonces ya encontré los términos no comunes, que para uno va a ser menos 12 y para el otro va a ser menos 2. Ya tenemos factorizada nuestra ecuación y lo único que hacemos es escribirla cada uno como una ecuación de primer grado. X menos 12 igual a 0, x menos 2 igual a 0. Despejamos x y vamos a tener x
igual, este 2 está negativo, pasa a positivo, y aquí también está negativo, pasa a positivo. Y ya tenemos resuelta nuestra ecuación, x1 igual a 12, x2 igual a 2. Esta ecuación también tiene dos soluciones. Bueno, si te das cuenta, estamos de nuevo con el ejercicio 4. Ya lo resolvimos por factorización, implicando directamente los productos notables. Pero si seguiste la programación de Aprende en Casa 3, te enseñaron otra forma de factorizar. Lo vamos a aplicar para que tengas dos opciones. Decide o utiliza la que tú creas más conveniente, la que te sea más fácil. ¿Está bien? Bueno, esta forma consiste en descomponer el término lineal en dos valores que sumados me den menos 14x. Y tiene que ver con el 24. Entonces, pues en este caso, tanto el 24, un múltiplo es 12, que es negativo, y menos 2x, menos 12x menos 2x me da 14. Ya lo descompuse en dos términos que sumados, digo sumados porque se tienen signos iguales, se suman. Y ambos son múltiplos de 24, eso nos va a ayudar a factorizar. Bueno, ya que tengo esa descomposición, los otros valores se agregan, tanto el x cuadrada como el 24. Y lo que vamos a hacer en el siguiente paso es factorizar por pares. Voy a factorizar estos dos, aprovechando que tienen la misma literal, pues x va a ser el factor común. ¿Está bien? Y el otro factor es los valores que multiplicados por x me den estos dos términos. X por x me dan x cuadrada. X por menos 12 me dan menos 12x. Ya tenemos el primero. Ahora, en el segundo, este tiene literal, este no. Ya no puede ser x. Entonces nos tenemos que ir con los números. Por eso decía hace un rato que nos diéramos cuenta quién es múltiplo de quién. Entonces, puedo utilizar el 2. Entonces, si tengo menos 2, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé menos 2x? Pues solamente por x. Sería menos por más, menos 2 por x, 2x. Ahí se cumplió. Y ahora, ¿por cuánto multiplico menos 2 para que me dé 24 positivo? Primero, tiene que ser negativo. Menos por menos me da más. Ya está el signo. Ahora, ¿por cuánto multiplico 2 para que me dé 24? Por 12. Entonces, ya tengo menos por menos más, 2 por 12, 24. Ya están factorizados. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar una regla donde nos dice que si este se repite, puede ser nuestro primer factor. Solo lo vamos a escribir una sola vez. Entonces voy a tener x menos 12 y el otro factor se va a conformar por los factores comunes que obtuvimos, que en un caso es x y en el otro es menos 2. Y ya tenemos factorizada nuestra ecuación. Si se acuerdan de cómo lo resolvimos anteriormente, de ahí lo único que hago es igualar cada factor a 0. Ya no necesito los paréntesis. Y por último, despejamos para conocer su valor. Entonces aquí va a ser x igual
a 12 y acá va a ser igual x igual a 2. Entonces tenemos x1 y x2, que son las mismas soluciones que obtuvimos como lo resolvimos anteriormente. Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio 5 y ver cuándo puedo utilizar el método de la fórmula general. De hecho, el método de la fórmula general nos puede servir para resolver cualquier ecuación completa, incompleta, de segundo grado, sin importar si es factorizable o no. Es un método muy independiente al anterior. Entonces, por ejemplo aquí, si yo lo quiero comprobar que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿se acuerdan que sacábamos la raíz del primero? No hay un número que multiplicado por sí mismo me dé 2. Entonces, no es factible. Si lo quiero factorizar como el producto de dos binomios con un término común, el término común era la raíz del primero, tampoco lo puedo sacar. Ahora, un recurso que puedo utilizar es dividir toda la ecuación entre 2 para que me dé 2 entre 2 me da 1. Ya elimino ese coeficiente, pero la ecuación se va a quedar con fracciones y eso complica mucho la factorización. Habíamos dicho que la factorización normalmente se hace con números enteros. Entonces, pues no me conviene factorizar. No es un método factible en este momento. Entonces, pues vamos a utilizar el método de la fórmula general. Aquí es muy importante siempre checar que nuestra ecuación esté en su forma general, ordenada, reducida, igualada a 0. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar únicamente los coeficientes. A es el coeficiente del término cuadrático, vale 2. B es el coeficiente del término lineal y vale menos 7. Y por último, C, que es el término independiente, vale 3. Y lo que vamos a hacer es sustituirla en la ecuación, la fórmula general, que es x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar a hacer la sustitución. Es muy importante que para aplicar este método, pues te aprendas la fórmula. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a hacer la sustitución. Vamos a sustituir 2 donde haya a. Entonces, aquí va un 2. Como están multiplicando, lo pongo dentro de paréntesis. Acá también hay un 2. Le pongo un paréntesis. Este ya está sustituido. Vamos a sustituir ahora b. Este signo negativo pertenece a la fórmula. B es menos 7, entonces vamos a tener un doble signo negativo, por lo tanto lo voy a poner dentro de un paréntesis para indicar el menos 7, de esa manera. Y aquí también tengo otra B, sería menos 7 al cuadrado. Por último nos falta C, que vale 3. Y a todos los valores están sustituidos. En la fórmula solamente nos queda despejada x. Lo único que tenemos que hacer es operaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos con los signos. Por ejemplo, este caso de los signos negativos es muy importante que no lo pierdas de vista. Entonces nos va a quedar x va a ser igual menos por menos más. Me queda más 7. Como es el primero, si no le pongo el signo, asumimos que es positivo, así lo vamos a dejar. Luego sigue la raíz, más menos la raíz de menos 7 al cuadrado.
Menos 7 al cuadrado es menos 7 por menos 7, menos por menos más, 7 por 7, 49. Luego, tenemos la multiplicación de menos 4 por 2 por 3. Primero vamos a obtener el signo. El 4 es negativo, el 2 es positivo, el 3 es positivo. Más por más, por menos, menos. Entonces vamos a tener 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Y abajo vamos a tener 2 por 2, 4. Vamos a reducir los valores que están dentro de la raíz y nos va a quedar x igual a 7 más menos la raíz de 49 menos 24 nos da 25. Y eso lo vamos a dividir entre 4. Aquí vamos a justificar por qué ponemos más y menos. Cuando sacamos la raíz cuadrada, podemos tener dos números que multiplicados me den 25. Puede ser 5 por 5, pero también puede ser menos 5 por menos 5. Por eso se le ponen estos dos signos. Entonces nos va a quedar x igual a 7 más menos 5. Y eso lo vamos a dividir entre 4. ¿Ok? Para x1 vamos a usar el signo positivo. Entonces me va a quedar x1 es igual 7 más 5, 12. Entre 4 va a ser igual a 3. Ya tengo la primera solución. Para la siguiente vamos a usar el signo negativo. Entonces para x2 va a ser 7 menos 5 me va a dar 2. Y eso lo divido entre 4. Como no me da un número entero, lo único que puedo hacer es simplificar. Y 2 y 4 tienen mitad. Entonces me va a quedar como 1/2. Esta ecuación también tiene dos soluciones, donde una es un número entero y otra es un número fraccionario, que lo puedo expresar como 1/2 o 0.5.